Buenas tardes, yo soy el profesor adjunto Dr. Juan Cosa del Departamento Básico de Cirugía y el tema de esta presentación es la patología benigna de mama. ¿Cuál es la importancia de hablar de este tema? En primer lugar, la frecuencia es una patología sumamente frecuente que vemos de manera diaria en la policlínica, ya sea de mastología o de cirugía general, por las diferentes denominaciones y la nomenclatura existente, lo cual muchas veces da lugar a confusiones por los costos que genera el costo del estudio y el diagnóstico de la patología benigna mamaria es alto, por los problemas diagnósticos y los eventuales diagnósticos diferenciales que la misma también conlleva y por último por el desconocimiento que hay acerca de esta patología. Uno de los puntos más importantes en cuanto a la patología benigna mamaria es diferenciar lo que es benigno de maligno. Sabemos que hay una alta incidencia de cáncer de mama en nuestro medio, una de las más altas del mundo, y esto radica entonces en la importancia de diferenciar lo benigno de lo maligno. En cuanto a los motivos de consulta o las diferentes afectaciones que puede tener la patología mamaria, la misma va a estar dada por alteraciones en todos los componentes de la glándula mamaria, ya sea a nivel de la piel o el revestimiento cutáneo de la glándula mamaria, en el parénquima mamario y en el complejo areola-pezón. Las diferentes afectaciones que nosotros podemos observar van a estar dadas, entre otras, por la afectación o la alteración en lo que tiene que ver con el número, la forma o el tamaño de la glándula mamaria, con la presencia o el desarrollo de diferentes tumores o tumoraciones, la patología infecciosa y por último el dolor de la glándula mamaria o la mastodinia o mastalgia. En general, los tres grandes motivos de consulta de la patología benigna mamaria son la secreción por el pezón, la presencia de tumoraciones y la mastalgia. En este esquema lo que intentamos ver es que dependiendo del sector anatómico de la glándula mamaria afectado y de la sintomatología, vamos a ver que podemos observar o nos podemos orientar a diferentes patologías, ya sea benigna o maligna. Por ejemplo, la presencia de masas o tumoraciones aisladas puede corresponder a quistes, a la presencia o el desarrollo de un fibroadenoma, a ganglios intramamarios, tumores del tipo de filodes o una ginecomastia en el caso del varón. En cuanto a la patología mamaria maligna, ¿cuáles pueden ser eventualmente los diagnósticos diferenciales de las tumoraciones mamarias? Aquellos tumores que sabemos que son los más frecuentes, ya sea ductal in situ, ductal invasor, como hemos visto en la presentación de cáncer de mama. Por lo tanto, los factores que nosotros debemos tener en cuenta van a ser las características, por ejemplo, de esas tumoraciones, la edad del paciente, los antecedentes personales y familiares como eventuales factores de riesgo. En cuanto a la definición de la patología benigna mamaria, la definimos como aquella patología que comprende un grupo heterogéneo y polimorfo de entidades anatomoclínicas y que se caracterizan por la proliferación disarmónica de los componentes del estroma y del parénquima mamario, sabiendo que esto puede afectar la glándula mamaria, los planos de cubierta e incluso el tejido adiposo de la mama. En cuanto a la clasificación, sabemos que hay varias clasificaciones, la que tiene que ver con las anomalías del desarrollo, alteraciones inflamatorias, la condición o la mastopatía fibroquística de la mama y los tumores benignos. En cuanto al desarrollo de la glándula mamaria, como todos manejamos, sabemos que durante la etapa prepuberal hay un incremento del sistema ductal que al desarrollarse la menarca, en el caso de las mujeres, se ve esa adición de estructuras lobulares. Y a partir de los 15 y hasta los 25 años, más o menos es cuando se comienza a dar el desarrollo de esos lobulillos que se van a organizar en unos 15 a 20 lóbulos, desembocando los mismos a través de los conductos galactóforos. A lo largo de la vida de la mujer, en lo que tiene que ver con el sexo femenino, sabemos que la glándula mamaria sufre diferentes cambios cíclicos, lo que tiene que ver con la influencia de los diferentes o las diferentes afectaciones hormonales con el ciclo menstrual. Pero en el embarazo y sobre todo en la lactancia es cuando se alcanza el desarrollo completo de la glándula mamaria, es cuando adquiere
su máxima actividad funcional. El principal objetivo de todo lo que tiene que ver con el eje hipotálamo hipofisario, la secreción de prolactina y de somatotrofina en esa etapa es la producción y la secreción láctea, que es para lo cual está desarrollada y pensada la glándula mamaria. A pesar de lo que muchos piensan, la involución de la glándula mamaria tiene sus inicios alrededor de los 35 a los 40 años. Esos cambios cíclicos y esa involución se van a ir dando de manera conjunta por un periodo aproximado de 20 años y esto se relaciona además con una disminución de la secreción de estrógenos y de progesterona y la sustitución de ese tejido glandular por un tejido fibroso, incluso muchas veces adiposo. Comenzando entonces con las diferentes tumoraciones que podemos ver en la glándula mamaria, vamos a pasar a hablar del tumor mamario más frecuente que podemos encontrar, que es el fibroadenoma, tumores benignos. Es un desorden del desarrollo, involucra una neoplasia tanto del estroma como del tejido glandular. Es la neoplasia o la tumoración mamaria benigna más común en las pacientes jóvenes, menores de 35 años, con una máxima incidencia entre los 20 y los 30 años. Su etiología no es del todo aclarada, tienen o se plantean algunas teorías en cuanto a una cierta hormonodependencia, puede tener alguna recurrencia luego de la resección y por eso es que se ha planteado que tengan un mayor número de receptores hormonales. En la menopausia los fibroadenomas pueden desaparecer o calcificarse, aumentar cuando existe una terapia de reemplazo hormonal, al igual que durante el embarazo y la lactancia. Todos factores que refuerzan esa relación hormonodependiente. En cuanto a la anatomía patológica, se trata de un tejido fibroso y glandular con una pseudocápsula que presenta dos patrones, uno pericanalicular y uno intracanalicular. Y desde el punto de vista clínico, en general entonces se presenta en pacientes de sexo femenino entre los 20 y los 35 años, con una tumoración bien delimitada, firme, elástica, que en general puede localizarse en el cuadrante superexterno de la mama, que puede tener de 1 a 5 centímetros, que son indoloros, únicos, firmes y con una movilidad libre. ¿Cuáles van a ser los estudios paraclínicos que le vamos a solicitar? Dado que se trata de pacientes jóvenes con unas mamas densas, idealmente solicitamos el par radiológico que tiene que ver con la mamografía y conjuntamente con una ecografía mamaria. La mamografía nos va a permitir evidenciar una imagen nodular de bordes bien definidos, lo cual nos aleja del espectro de malignidad, y la ecografía va a tener fundamental importancia en diferenciar lo que es un tumor sólido de un tumor quístico. Nos va a permitir además una guía biópsica y su eventual punción, la cual nos va a permitir un diagnóstico. Es un estudio además de bajo costo y con una alta sensibilidad y especificidad para diferenciarlo de los tumores malignos. ¿Cuál va a ser el tratamiento de los pacientes con un fibroadenoma? En general podemos optar entre un seguimiento o una resección. En las pacientes que son asintomáticas, que tienen unas tumoraciones pequeñas, fibroadenomas pequeños, que no tienen factores de riesgo, podemos intentar solamente el seguimiento y un control evolutivo. En las pacientes que esas tumoraciones le provocan síntomas o una alteración de la estética de la glándula mamaria, en una tumoración que sea mayor a 5 centímetros, que tenga historia familiar o personal de cáncer, o que viva en un país con una alta incidencia de cáncer, o en base a la voluntad de la paciente, un hecho o un factor que también cobra notoria importancia, entonces vamos a optar por la resección quirúrgica. El amartoma es otra tumoración benigna que podemos observar frecuentemente. Tiene una menor incidencia que el fibroadenoma, comprende también un desorden del desarrollo y se trata de una formación benigna de tejido adiposo, glandular y estroma. En general se ve en pacientes algo mayores en relación al fibroadenoma. En este caso, las pacientes en general tienen más de 35 años. También se trata de tumores en general asintomáticos o que pueden presentarse como un nódulo palpable con una consistencia elástica con similares características. En cuanto a los estudios paraclínicos, lo estudiamos también como cualquier masa a nivel de la glándula mamaria. En la mamografía vamos a ver que se trata de una masa también circunscripta,
con unos bordes bien delimitados, con una densidad similar a la grasa y que va a tener una cápsula radio-opaca. La ecografía es isoecogénica con la glándula mamaria y el tratamiento en este caso va a ser también la resección quirúrgica, idealmente siempre con una biopsia extemporánea, al igual que el fibroadenoma para confirmar la benignidad de estas tumoraciones. Continuando entonces con la patología benigna de la glándula mamaria, pasamos a hablar del galactocele, que es una alteración o una aberración presente durante el embarazo y sobre todo durante la lactancia. Se trata de un pseudoquiste que va a tener un contenido lácteo en su interior y que está asociado en general a una interrupción brusca de la lactancia. Se trata desde el punto de vista clínico de una tumoración esférica, móvil, bien circunscripta y que a la punción vamos a obtener la salida de leche. En cuanto a la mamografía, vamos a ver esa imagen redondeada, de bordes homogéneos, bien precisos, bien delimitados. Y en la ecografía vamos a observar una imagen nodular de bordes netos, eco negativa con eco refringencia. La ecografía en este caso nos va a permitir confirmar que se trata de una tumoración quística. Y a la punción, dado que el contenido es lácteo, vamos a ver que es rica en albúmina y en lípidos. El tratamiento puede variar desde la punción evacuadora, el cual es el tratamiento de elección, hasta la extirpación quirúrgica, teniendo en cuenta que el drenaje quirúrgico favorece el desarrollo de la formación de fístulas postoperatorias. En cuanto a los procesos inflamatorios infecciosos de la mama, los vamos a estudiar desde el punto de vista de la sigla CEIMAC, que es la secuencia de la enfermedad inflamatoria de la glándula mamaria asociada a los conductos. Estos comprenden en general a las mastitis y sus complicaciones, sabiendo que la mastitis la podemos dividir en cuanto al tiempo de evolución en agudas o crónicas. Las agudas son las más frecuentes, se desarrollan en general durante el periodo de lactancia, por lo tanto son definidas como puerperales. En cuanto a las mastitis crónicas, tenemos las no piógenas o no específicas, que pueden ser periductales o de las células plasmáticas, y las específicas para determinadas enfermedades como la tuberculosis, la sífilis y la actinomicosis. En cuanto a la etiología de las mastitis, van a tener como punto de partida un foco séptico en la propia glándula mamaria o eventualmente y de forma más rara un foco séptico situado a distancia. En general, durante la lactancia, las grietas ocasionadas en el pezón por una mala higiene o por una mala técnica de amamantamiento van a ser el punto de partida de esa mastitis que va a presentar la paciente. En el caso del proceso inflamatorio agudo va a poder dar lugar a la formación de un absceso con una incidencia aproximada de un 2% en todas las mujeres que han tenido un parto. En general el germen que podemos aislar en el caso de estas infecciones es el estafilococo dorado y sabemos que la mayoría de las veces procede de la rinofaringe del lactante o del personal que atiende a la paciente. Desde el punto de vista clínico va a tener todos los elementos de una infección localizada, dolor, calor, rubor, una tumoración y puede asociar además desde el punto de vista sistémico fiebre, chuchos de frío, malestar general o decaimiento. En cuanto a la localización, es más frecuente unilateral, aunque puede ser bilateral hasta en un 6% de los casos. En cuanto al diagnóstico, a la inspección vamos a observar una mama tumefacta, edematosa, que puede eventualmente tener piel de naranja y a la palpación esto va a presentar dolor y calor local. Debemos tener en cuenta o recordar siempre el cáncer inflamatorio o el carcinoma inflamatorio de mama que también puede presentarse durante la lactancia. En cuanto al absceso, lo vamos a definir como aquella tumoración que va a aparecer en el caso de una mastitis que evoluciona en 3 o 4 días, va a tener esa zona indurada, además de edema, dolor, una zona fluctuante al examen físico. La localización del absceso puede ser superficial, profundo o incluso una colección supurada intraglandular, lo cual va a sumar, además de la acumulación y secreción de pus, la acumulación y secreción láctea. El absceso mamario no es otra cosa que una colección de pus localizada en la glándula mamaria que vemos como complicación de la mastitis durante la lactancia
Y el tratamiento de primera línea en este caso va a ser la aspiración con una aguja gruesa, guiado eventualmente bajo ecografía, y la antibiótico terapia, pudiendo realizar idealmente una mamografía luego de la remisión del cuadro para descartar elementos de malignidad. En cuanto a la mastitis y el absceso puerperal, van a presentar dolor, tumoración, los signos inflamatorios y vamos entonces a indicar, como señalamos anteriormente, antibiótico terapia y el drenaje o la aspiración. ¿Qué puede pasar como consecuencia de la punción o del drenaje quirúrgico de un absceso mamario? La formación o el desarrollo de una fístula mamaria, que va a estar dada por la fistulización de los conductos lactíferos. La paciente va a tener la historia previa de un absceso mamario, puede ser espontánea o posterior a la incisión o el drenaje del absceso, va a tener un trayecto revestido por un tejido de granulación. El tratamiento va a ser la escisión quirúrgica y la recurrencia se puede evitar con antibiótico terapia. La fístula ductal va a ser una lesión crónica exudativa como secuela de los abscesos, ya sean específicos o inespecíficos, en general de localización periareolar, y el tratamiento en este caso va a ser la fistulectomía o la resección desde el punto de vista quirúrgico. Muchas gracias.